El 11 de agosto del año 2014, el mundo recibe una noticia absolutamente inesperada y sorpresiva: la muerte de Robin Williams. Robin Williams, como todos recuerdan, era un actor muy conocido, una persona que había alcanzado gran fama con películas como, por ejemplo, Patch Adams, La Sociedad de los Poetas Muertos, Mrs. Doubtfire, Good Will Hunting, que le valió un Oscar. Su vida fue muy popular. Todos recordamos, por ejemplo, los inicios de Robin Williams, porque los que ya peinamos algunas canas nos podemos acordar perfectamente de aquella serie de televisión cómica de un loco extraterrestre que era Robin Williams, que se llamaba Mork y que convivía con Mindy. Probablemente alguno hasta practicó el saludo de nano que en aquel tiempo aprendimos en nuestra juventud. Ese era Robin Williams. Robin Williams ganó un Oscar, 5 premios Grammy, 13 Emmys, un Globo de Oro, una persona que colaboraba con más de 50 instituciones benéficas, una persona muy conocida y muy querida en el ambiente de la pantalla grande. Ese 11 de agosto del 2014 el mundo se sorprende porque jamás esperaba que una persona que siempre irradiaba en la pantalla simpatía, comedia, risas, podía haber llegado a la decisión de quitarse. Y nos preguntamos, ¿qué le hace falta a una persona que tiene mucho dinero, que tiene fama, reconocimiento, es exitosa, con amigos, que lo lleve a quitarse la vida? ¿Qué es esa sed que hay dentro de una persona que no se sacia con esas cosas? Muchos corren para tratar de saciar esa sed, escalando rápidamente en su trabajo, acumulando muchísimo dinero, invirtiéndolo en vicios, invirtiéndolo en vacaciones constantes, que no está mal, pero si usted trata de saciarlas, toda su necesidad y su sed con estas cosas, le aseguro que cuando esto pase, la sed se incrementa, las vacaciones terminan, el carro nuevo se daña, el empleo puede ser despedido, puede caer en bancarrota, y esa sed que usted ha tenido, por más que acumule, no la va a saciar. En las Escrituras encontramos a David, el rey David, que también presentó esa sed es inherente al ser humano. Desde que el ser humano es ser humano, esa sed existe, esa sed, esa necesidad de llenarla con algo. Y David, en el Salmo 42, versículos del 1 al 2, que voy a leer para ustedes, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa sed, esa necesidad, ese vacío que nuestra alma tiene, la puso Dios. Y la puso Dios y solo Él la puede llenar. Nosotros intentaremos llenarla con otras cosas, pero esa sed solo puede ser satisfecha por Dios. Él la creó para que solo Él la pueda llenar. Una de las conversaciones más hermosas de la Biblia entre Jesús y una mujer ocurre con la mujer samaritana, y es en esa conversación donde Jesús nos dice cómo podemos nosotros saciar la sed, esta necesidad de nuestra alma. Quiero estudiar ese texto con ustedes, pero antes quiero contextualizarlo. Esta narración la podemos encontrar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 y ocurre cuando Jesús va viajando de Jerusalén, de Judea, de la región de Judea, hacia la región de Galilea que está al norte. Entre las dos regiones, entre la región de Judea y la región de Galilea, está la región de Samaria. Resulta que en la época de Jesús, las relaciones entre los judíos y los samaritanos eran absolutamente tensas. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros y aparte de eso, como los consideraban así, evitaban pasar por Samaria cuando se dirigían de Galilea a Judea o viceversa. ¿Qué hacían? Preferían dar un rodeo mucho más largo, irse por la vereda este del río Jordán, pasar por una región rocosa que se llama Perea y evitar pasar por Samaria. Esa era la costumbre de los judíos en la época de Jesús. Esta sensación de
separación entre los judíos y samaritanos era sumamente evidente y tenía una historia larga. Este recelo de los judíos por los samaritanos tenía una historia de más de 700 años, cuando el reino de Israel ya se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue conquistado por los asirios. Los asirios devastaron el reino del norte y exiliaron a casi la mayoría de la población. Le digo casi la mayoría porque sí quedó un remanente de judíos en Samaria luego de esa invasión de los asirios. Lo que los reyes asirios decidieron después fue repoblar la región de Samaria con exiliados de otras regiones que ellos habían capturado y con ellos repoblaron Samaria. Eso provocó que el remanente judío que había quedado en Samaria empezara a mezclarse con esta nueva población extraña, extranjera, que traía costumbres diferentes, pero también dioses diferentes. Y entonces el pueblo de Samaria, los judíos originales de Samaria, empezaron a mezclarse con esta gente, ahí ya rompiendo uno de los pactos de la ley mosaica, y empezaron a adoptar dioses extranjeros, y se convirtió en un pueblo pagano. Tanto así, esto es así, que cuando Esdras y Nehemías salieron de Babilonia para reconstruir el templo de Jerusalén, no permitieron que los samaritanos participaran en la tarea, y eso creó todavía más rivalidad entre ellos. Así es que, por ejemplo, los samaritanos no adoraban en el templo de Jerusalén, adoraban en un monte que ellos tenían que se llama Gerizim, y los judíos consideraban a los samaritanos impuros. Esa era la historia, la situación, digamos, religiosa, política, social en la época de Jesús entre los judíos y los samaritanos. Sin embargo, eso no impidió que Jesús pasara por Samaria cuantas veces necesitaba ir del norte al sur. En este pasaje Jesús está pasando de Judea al sur hacia Galilea al norte, y él no se va por Perea. Jesús siempre pasó por Samaria. Y hay otra narración en Lucas 17 en donde Jesús más bien viene del norte hacia el sur, pasa por Samaria, y es donde ocurre el milagro de la sanación de los 10 leprosos. Jesús en Samaria no solamente pasaba por ahí, sino que además predicó, además hizo milagros, además se quedó unos días, se convirtió mucha gente en Samaria por la predicación de Jesús. Jesús en esta historia va viajando de Judea hacia Galilea y pasa en la región de Samaria por un pueblo que se llama Sicar. La región de Samaria es una región muy rica en la historia del pueblo de Israel. Sicar aparece desde Génesis, y ahí en Sicar es donde está el pozo que Jacob construyó. Vean ustedes que Samaria es una región que, a pesar de que los judíos en la época de Jesús la consideraban una región pagana y una región idólatra, es una región con una rica historia en el desarrollo del pueblo de Israel. Pues Jesús con sus discípulos llega a Sicar en Samaria, justamente al pozo de Jacob. Ahí Jesús llega al mediodía, dice la Escritura, y es un detalle que no es un detalle menor. Jesús llega al mediodía, se queda sentado en el pozo, mientras sus discípulos, dice la Escritura, van a buscar comida al pueblo. Estando Jesús ahí, aparece una mujer para sacar agua del pozo. Dos cosas importantes llaman la atención aquí. Dentro de las costumbres judías en la época de Jesús, las mujeres eran las que sacaban el agua del pozo, pero normalmente no lo hacían al mediodía por el calor sofocante que ocurre a esas horas en esa región. Normalmente las mujeres acudían al pozo temprano en la mañana para evitar el calor, y además iban juntas las mujeres del pueblo para ayudarse entre ellas a sacar el agua del pozo, sobre todo en pozos profundos como este, en donde el esfuerzo de sacar en los baldes llenos de agua con cuerdas es un esfuerzo que a veces necesita la ayuda de varias personas si quiere sacar una buena cantidad de agua. Entonces es absolutamente inusual que una mujer sola llegue al mediodía a sacar agua al pozo donde estaba Jesús esperándola. Y digo esperándola porque esto es una cita agendada por Dios. No es casualidad que Jesús haya llegado a las 12 del mediodía y que la mujer llegara ahí en ese momento. Cuando la mujer llega enfrente de Jesús a sacar agua al pozo, Jesús le hace la siguiente pregunta, y leo para ustedes en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10.
Jesús le pide agua a esta mujer y la mujer le contesta que cómo se atreve un judío a pedirle agua de beber a una samaritana si entre los judíos y los samaritanos no se llevaban, ni siquiera se hablaban. Y es en ese momento donde inicia una muy hermosa conversación, profunda conversación entre Jesús y esta mujer. Y Jesús le contestó a esto que la samaritana le dijo. Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, serías tú la que me pediría de beber y yo te daría agua viva. Pero Señor, replica la mujer, no tienes con qué sacar agua del pozo y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes esa agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo, del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él? Y Jesús le contesta: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Aquí podemos destacar un principio muy importante, y es que Jesús le está diciendo a la mujer que el único que puede dar esa agua que de verdad va a saciar nuestra sed y nuestra alma es Jesús. Y aquí la mujer entonces le responde a Jesús con una oración que yo considero que es una oración que deberíamos de hacer todos. La mujer le dice a Jesús: Señor, dame de esa agua. Así ya no volveré a tener sed, ni tendré que venir aquí a sacar agua. La frase "ni tendré que venir aquí a sacar agua", si nosotros la leemos rápidamente y sin ponerle mucha atención, podríamos saltarnos también un detalle muy importante. Pareciera en primera instancia que la mujer le dice "y no tendré que volver a venir aquí a sacar agua", es porque ya está cansada físicamente de tener que ir al pozo, sola, escondiéndose de las demás mujeres del pueblo, a sacar agua para ella. Pero lo que está en este caso significando esta frase "no tendré que venir aquí jamás a sacar agua", es que la mujer está buscando desesperadamente una restauración de su situación para no tener que seguir pasando por lo mismo, por esconderse, por ser burla, por ser señalada por el resto de la población de las mujeres, y no por poder compartir con ella, ni siquiera ir a sacar agua del pueblo, porque era rechazada por su pecado. Jesús le dice en ese momento una frase que a primeras instancias pareciera como que está cambiando el tema, porque Jesús le contesta: vete a tu casa, llama a tu marido y vuelve acá. En una lectura superficial también pareciera que Jesús está como cambiando el tema, está hablando del agua viva, etc. Y en un momento otro dice: vaya, traiga a su marido. Lo que Jesús está haciendo aquí es confrontando a la mujer con su pecado. Jesús quiere restaurarla. De hecho, esa es la intención de Jesús desde el principio, restaurar a esta mujer. Pero Jesús necesita que ella sea confrontada con su pecado, para que sea perdonada y para que pueda recibir esa agua viva. Aquí la mujer tiene tres opciones. Cuando Jesús le dice esto, tiene tres opciones. Una es darse media vuelta, irse y no contestarle nada a Jesús. De por sí, ¿qué le importa a un extraño como en mi situación? Enojarse, darse media vuelta, no contestar. La otra opción que tiene la mujer es mentirle y decirle: ok, ya vengo, voy a mi casa, me traigo al marido, o comillas, y se lo presenta como el marido, es decir, engaña a Jesús. Y la tercera opción es decir la verdad y reconocer su pecado, que fue lo que la mujer dijo. La mujer le contestó: no tengo marido. En eso Jesús entonces le dice: es cierto, reconoce Jesús, no tienes marido, has tenido 5, y ese con el que vives ahora no es tu marido. En esto has dicho verdad. Reconocer nuestro pecado delante del Señor es indispensable para poder ser restaurados. Si esta mujer hubiese tomado una de las dos primeras opciones, se da media vuelta y se va, o miente, se hubiese perdido de la restauración de su vida que Jesús quiere dar.
Y eso aplica a nosotros hoy. Todos llevamos pecados. Todos a veces tratamos de esconder nuestros pecados al mundo. Pero ante Dios ningún pecado se esconde. Lo que Dios necesita o quiere es que nosotros pidamos perdón por nuestro pecado a Él y Él nos restaura. Eso es lo que Jesús está haciendo con esta mujer. Le está diciendo, ve a tu casa y trae a tu marido para que ella confiese su pecado y de esa manera se abra a una restauración de su vida y que su vida sea llena con la presencia de Dios en él. En este caso, Jesús, que le está ofreciendo esa agua viva y que brotará de ella manantiales de vida eterna. Reconocer nuestro pecado delante de Jesús es indispensable para llenar nuestra sed, para poder aplacar nuestra sed. Si necesitamos sincerarnos, tenemos que sincerarnos con Dios. Decirle sí, no tengo marido. Sí, miento. Sí, adultero. Sí, robo. Sí, sí, sí. Pero necesito tu presencia y tu restauración. Y eso es lo que abre la puerta para que el milagro suceda tal como sucedió con esa mujer. Ese vacío que nuestra alma siente es la carga del pecado y la carga de no haber sido restaurados. Volviendo al ejemplo del rey David. El rey David experimentó esa sed. En mucha de su poesía descarnada, lo que sale a flote es su sed de Dios. Pero también experimentó lo que es sentir la saciedad de esa sed, gracias a Dios. Y en el Salmo 107, del versículo 8 al 9, David escribe: que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, hoy nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, cosa que no hubiese podido ser si Jesús no hubiera tomado la decisión voluntaria de entregarse en la cruz por usted y por mí. Su sangre nos lava del pecado. Jesús nos dijo, vengan tal como son. No hace falta ser una persona santa para acercarse a Él. Si eso fuera así, nadie podría acercarse a Jesús. Jesús quiere que usted se acerque a Él tal como usted es, que lo reconozca, que reconozca su pecado y que anhele su presencia en su vida, que su Espíritu Santo lo llene. Eso es lo que Jesús nos pide. Él no pide que usted sea santo para acercarse. De hecho, si hubiese sido así, la mujer samaritana jamás hubiera podido acercar a Jesús. Probablemente la más pecadora del pueblo de Samaria. Jesús lo que necesita y lo que te pide es invita hoy a que lo reconozcas como tu Señor, su Salvador y la única fuente de agua que puede saciar tu sed. Lo acompaño en oración. Le pido por favor cierre los ojos un momento y vamos a orar juntos para darle gracias a Dios e invitarlo a que sea el Señor y Salvador nuestro de la siguiente manera. Gracias, Padre Santo, por invitarme a acercarme a ti para calmar mi alma sedienta. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque aún siendo pecadores moriste en la cruz por cada uno de nosotros y de esa forma nos reconciliaste con Dios Padre y nos diste la salvación. Me acerco a ti, Señor Jesús, pidiéndote perdón por todos los pecados que haya cometido y que me han alejado de ti. Hoy te entrego mi vida, te declaro mi Señor y Salvador y te pido que sacies la sed de mi alma con tu presencia y con tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.